Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Continuamos con los ejercicios espirituales y el día de hoy tendremos nuestro segundo tema titulado Pueblo peregrino y misionero. Tenemos un propósito: sumarnos con gran esperanza a la marcha del pueblo de Dios, atentos a los signos de los tiempos o del tiempo presente, resistiendo con fortaleza los embates del mundo y ofreciendo la sabiduría del Evangelio a los interrogantes del hombre de hoy, puestos los ojos en el día de la manifestación gloriosa de Cristo. Vamos a iniciar con una oración nuestros ejercicios espirituales en este segundo día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aquí estamos, Señor Jesús, juntos en tu búsqueda. Aquí estamos con el corazón en alas de libertad. Aquí estamos, Señor, juntos como amigos, juntos y con ganas de hacer camino, de hacer desierto, juntos como un solo pueblo, juntos como piña apretada, como espiga, como racimo. Danos, Señor Jesús, la fuerza de caminar juntos. Danos, Señor Jesús, la fuerza de sabernos juntos. Danos, Señor Jesús, el gozo del hermano que está a nuestro lado. Danos, Señor Jesús, la paz de los que buscan en grupo, juntos en tu búsqueda, Señor de los encuentros, a pie descalzo en oración sincera, Señor de los caminos, empeñados en esta aventura apasionante, Señor del misterio. Aquí estamos sabiendo que tú también estás con nosotros, porque tú, Señor, te manifiestas al que te busca, porque tú, Señor, eres la fuerza del que te encuentra. Bueno, a manera de introducción, quisiera decir lo siguiente. A veces nos imaginamos a la iglesia como una maqueta que no cambia, algo inmóvil, o como un maniquí que no se mueve ni respira, y solo esperamos que se mantenga así para ser mirada, muda y fría. Sin embargo, el Dios de la vida se ha metido en la historia humana y ha puesto en movimiento a un pueblo peregrino que camina entre las persecuciones del mundo y las consolaciones de Dios. Se rige por una sola ley, la del amor misericordioso. Tiene una sola puerta de entrada, la fe y el bautismo. Todos tienen en él una sola dignidad, la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Todos aspiran a la misma vestidura, la santidad. Todos comparten la misma suerte, la de Jesús, primogénito entre muchos hermanos. Y todos persiguen la misma meta, dilatar el reino de Dios en la tierra, hasta que todos se han congregado en una iglesia universal, en la casa del Padre. Vamos a escuchar ahora con atención la palabra de Dios en la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 3, versículos 9 al 13. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo, a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera, que ustedes tienen reservada en el cielo, porque gracias a la fe, el poder de Dios los conserva para la salvación dispuesta a ser revelada en el momento final. Por eso, ustedes se regocijan a pesar de las diversas pruebas que deben sufrir momentáneamente. Así, la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más valiosa que el oro perecedero purificado por el fuego, y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor el día de la revelación de Jesucristo,
porque ustedes lo aman sin haberlo visto y creyendo en Él sin verlo todavía, se alegran con un gozo indecible y lleno de gloria, seguros de alcanzar el término de esa fe, que es la salvación. Por lo tanto, manténganse en el espíritu, con el espíritu alerta, vivan sobriamente y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando se manifieste Jesucristo. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen a los cristianos de hoy estas palabras? Nos podemos preguntar. Los invito a que pensemos en los lugares donde estamos en casa, con la familia o a solas en nuestra habitación y que descubramos el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros con la palabra que nos ha dirigido, una palabra de fe y de esperanza en que nuestra situación personal, familiar, social puede ser mejor. Vamos haciendo una breve reflexión para profundizar en la palabra que hemos escuchado y en el tema del día de hoy, donde queremos, a partir de este marco litúrgico cuaresmal, reflexionar en 4 pasos: el don de Dios, nuestro pecado, la gracia de Cristo y el llamado a la conversión. Vayamos a ver el primero, el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios que celebra nuestra esperanza? Que Dios se ha hecho peregrino y se ha metido en nuestra historia por la encarnación de su Hijo para que el mundo tenga vida y vida en abundancia. Celebramos que Jesucristo se ha hecho compañero de camino y el camino mismo, que nos ha asociado al camino para que seamos pregoneros de una vida nueva, que el pecado de nuestros primeros padres no acabó en una catástrofe, sino que abrió el corazón de Dios, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo, a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera, que ustedes tienen reservada en el cielo. Proclamamos que no somos una caravana de derrotados, sino alegres peregrinos seguros de alcanzar el término de la fe, que es la salvación, y testigos fieles que se regocijan a pesar de las diversas pruebas que deben sufrir momentáneamente, porque están seguros de que su fe, una vez puesta a prueba, será mucho más valiosa que el oro perecedero purificado por el fuego, y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor el día de la revelación de Jesucristo. Queremos comprender el don de Dios en nuestra vida. Hemos sido llamados por Él a ser sus hijos, a ser hermanos, a vivir en esta comunidad de vida y de amor que hacemos real en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, a ser un pueblo que se convierte en proclamador, en anunciador de la buena noticia. Vamos a ver ahora el segundo punto, el pecado y nuestro pecado. ¿Cuál es nuestro pecado? El inmovilismo, el miedo al futuro, instalarse en zonas de confort, búsqueda de seguridades, pero falsas. Y estas pueden ser pensar que solamente dependemos de los bienes materiales, como si ellos nos dieran la salvación y la vida eterna. No decimos que los bienes materiales sean malos de ninguna manera, porque los necesitamos para vivir en este mundo, pero esos bienes materiales nos deben orientar a la búsqueda del bien supremo, que es Dios, y a vivir formando comunidad por la caridad.
También nos encontramos con la desconfianza en la providencia divina, la nostalgia del pasado, instalarse en un triunfalismo que nos hace pensar que tenemos todas las respuestas, que todo está dicho, que no hay nada por cambiar, que no hay nada mejor, que tenemos que conformarnos con lo que tenemos, con un estilo de vida que nos aparta de Dios, que nos impide ver dónde estamos y dónde está Dios, que nos impide ver que estamos caminando por un camino que no nos conduce a nuestro Señor y que nos impide responderle en esa búsqueda de la salvación en comunidad. La tentación de Israel en el desierto fue volver atrás, a las cebollas de Egipto. La mujer de Lot se convirtió en estatua de sal por mirar atrás. Israel deseaba volverse a ser esclavo porque estaba en el desierto y se sintió abandonado por el Señor, que es la tentación que muchas veces no solamente el pueblo elegido de Dios, sino el antiguo pueblo elegido de Dios, sino también nosotros, nuevo pueblo de Dios, experimentamos. Jesús les decía a sus discípulos que el que pone su mano en el arado y vuelve atrás no es apto para el reino de Dios. El joven rico caminó en sentido contrario a la solidaridad y los peregrinos de Emaús caminaron en sentido contrario a la esperanza. ¿Cuál es hoy nuestro pecado? Caminamos como una muchedumbre muda y sombría que no tiene nada que decir, despersonalizada porque ha perdido la esperanza. Caminamos en sentido contrario. Caminamos solos porque nosotros somos los que nos apartamos de Dios, de Jesucristo, porque no frecuentamos los sacramentos, porque no participamos en nuestra comunidad parroquial. Pero tenemos la esperanza del Señor. Él nos sigue ofreciendo su mano salvadora, y nos dice: aquí está mi mano, tómala. ¿La queremos tomar para caminar con Él o queremos seguir caminando solos en sentido opuesto en un mundo de oscuridad y de penumbras, de soledad, en un mundo de angustia, de estrés, de miedo, porque hemos dejado al amor de los amores? Así arribamos a un tercer punto: la gracia de Cristo. ¿Cuál es la gracia redentora de Jesús? El peregrino de Dios, Jesucristo, funda un pueblo peregrino. Veamos en qué. En obediencia al Padre, se incorporó a nuestra historia humana por su encarnación. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquí ha quedado su morada. Cada uno de nosotros por el bautismo somos su morada y se ha quedado para habitar en nosotros. San Lucas en su Evangelio nos presenta la vida y misión de Jesús como un peregrino del reino de Dios. Yo soy el camino, dice el Señor. Caminemos por Él. Él es nuestro guía, Él es nuestro maestro, Él es nuestro hermano mayor, es nuestro Salvador Redentor, es nuestro amigo, el amigo que nunca falla. Él es la luz que ilumina nuestro camino, para que no nos perdamos en las tinieblas en medio de tantas ideologías que degradan nuestra dignidad y que nos apartan de Dios, que nos confunden. De Galilea a Jerusalén, pasando por Samaria, anunció el reino de Dios. También la formación de sus discípulos y consumación de su obra. No los abandona, como tampoco hoy nos abandona a nosotros. Evangelizador, caminante que forma a sus discípulos en el camino, en los procesos de formación, los educa en una vida fraterna. Todos ustedes son hermanos, como San Francisco de Asís les dice a sus hermanos. Son hermanos menores, es decir, al servicio de la iglesia, al servicio de Cristo en la sociedad, en la iglesia. No cerrada ni elitista, no con grupos cerrados donde
solamente entran nuestros amigos, nuestros conocidos, pero impedimos que en nuestras comunidades y en nuestros grupos entren otras personas que desean servir al Señor en la iglesia. Por el contrario, tenemos que tener una actitud abierta al amor, compasivo, como samaritanos de la vida, siempre en actitud de servicio, de perdón, de escucha, privilegiando exactamente esto, como el Papa Francisco tantas veces nos ha dicho, la escucha. Ten el valor de escuchar a tu hermano, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus vecinos, a tus compañeros, a los demás y sobre todo a Dios. Tengamos la capacidad, el valor, el deseo de escuchar a Dios, que nos habla de muchas maneras. Envía por delante a 72 discípulos a preparar el terreno como discípulos misioneros, en actitud de servicio, de ir al encuentro del otro, cara a cara, viéndolo a los ojos, es decir, reconocer su dignidad. Garantiza su presencia para el camino de su pueblo. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Por el don de su Espíritu ha puesto a la iglesia como luz de las naciones, a fin de que lleve la salvación hasta los confines de la tierra y hasta el día de la revelación final. El Espíritu es el santificador de la iglesia. Lo hemos recibido junto con el Padre y con el Hijo en cada uno de los 7 sacramentos. Y el Espíritu es el que nos motiva, envía emociones para recordarnos cuál es nuestra misión. Estar con Cristo y con los hermanos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Nos mueve a amar, a perdonar y a construir la unidad, a caminar juntos. Llegamos así al cuarto punto, que es el llamado a la conversión. ¿Por dónde puede pasar hoy nuestra conversión? Vemos con preocupación que muchos hermanos se atemorizan ante una iglesia de puertas abiertas y en salida, porque quisieran estar en una actitud intimista, es decir, de intimidad, en una relación solamente Dios y yo, pero sin ver a la iglesia, sin ver a los hermanos, sin ver al otro, ante los cambios que van aconteciendo, porque a nuevas preguntas, nuevas respuestas. Algunos se rebelan contra el Papa, lo critican, lo difaman, hablan mal de él. Basta ver los comentarios en algunos videos en redes sociales para darnos cuenta que muchos que se dicen católicos hablan mal de él y se han separado de Pedro y piensan que ya perdió el rumbo. Otros recelan de su apertura ante las minorías, ante los pobres, ante los que están tristes, ante los marginados, ante los enfermos, ante los pecadores. Y es que si no nos acercamos a los pecadores, ¿cómo podremos conducirlos a la verdad, a aquel que solamente los puede salvar? ¿Cómo podremos ser instrumentos valiosos de Dios para ayudarle en este promover los cambios significativos, para anunciar el reino de Dios, para sembrar las semillas del reino de Dios, de su compasión por los migrantes, de su benevolencia por las parejas que viven en situación irregular, para que en la medida de lo posible hagan regular su situación, de su crítica al capitalismo salvaje, de su crítica al clericalismo, al hedonismo, al relativismo, de su apertura a todos los demás hermanos que se han separado de la iglesia por diversas razones, etc. Por otra parte, nos vamos acomodando en una piedad que no dice nada hoy al hombre de nuestro tiempo. Precisamente debemos partir de esta realidad para poderla conducir a la verdad, a la luz, es decir, a Cristo, en una religiosidad que se vive sin compromiso apostólico y en una religiosidad apática a la problemática social. Para ser miembros de un pueblo peregrino y misionero,
Es preciso sentir con la Iglesia, mantenernos unidos a Cristo, al cuerpo de Cristo, colaborar decididamente con la Iglesia de acuerdo con nuestras posibilidades y carismas, los dones que Dios nos ha dado para ponerlos al servicio de Dios en los hermanos, confiar en la autoridad, no avergonzarse de nuestra fe, proclamar sin temor, superar las tentaciones del miedo, el conformismo y la mediocridad, no dejarnos abatir por la burla, por la incomprensión, el fracaso o la situación inestable, emocional, económica, política, social, que impera en nuestros momentos. Se trata de asumir nuestra identidad, ser luz del mundo y sal de la tierra, como lo dice Mateo en el capítulo 5, versículos 13 al 16, porque como dice este texto, ustedes lo aman sin haberlo visto y creyendo en él sin verlo todavía, se alegran con un gozo indecible y lleno de gloria, seguros de alcanzar el término de esa fe que es la salvación. Por ello, ¿a qué nos invita el Señor en este segundo día? ¿A qué? ¿Qué no estoy haciendo bien? ¿Qué me falta por hacer? ¿Cuáles son mis puntos de oscuridad? Es decir, mis faltas de fe, de incoherencia. ¿En qué me he apartado de Cristo? ¿Desde cuándo? ¿En qué momento? Es el tiempo de gracia. Es tiempo de volver a Cristo, a la luz, al calor, al amor, a un amor que solamente Él me puede dar, que el mundo ha falseado y que no me puede dar. Es importante llegar a un diálogo para el compromiso. En tu experiencia de iglesia, grupo parroquial, movimiento, familia, etcétera, ¿percibes estancamientos, comodidad o temor a los cambios? Estamos convencidos de que los retos de la vida actual nos obligan a ser creativos y a responder con fe y valentía. ¿Qué pasos podemos dar para salir de nuestra zona de confort a nivel personal y comunitario? ¿En qué me he quedado estancado y tengo miedo cambiar y abrir mi corazón a Cristo, mi corazón a los demás y a los signos de los tiempos ante las necesidades que me presenta mi familia, mi comunidad, mi sociedad y el mundo entero? Por ello, los invito a que si en casa tienen un cirio o una vela del bautismo, de la confirmación, de la primera comunión, o una veladora bendecida, o una veladora que tengan, lo coloquemos al centro en nuestra mesa para simbolizar que Cristo nos ha destinado a ser luz del mundo y que nada la debe apagar, porque eso representa la fe, el amor de Dios por ti, por tu familia, representa la presencia de Cristo, luz del mundo, a caminar para iluminar la vida de nuestros hermanos, empezando por tu familia, por tu comunidad parroquial, por tu barrio. Y por ello los invito a que a cada invocación respondamos diciendo: cuenta con nosotros porque somos tu pueblo. Señor Jesús, tú necesitas miembros vivos en tu cuerpo que den testimonio de unidad ante el mundo. Cuenta con nosotros porque somos tu pueblo. Señor Jesús, tú necesitas personas dispuestas a salir de su zona de confort, que quieran transmitir a otros cristianos lo que han vivido y experimentado. Cuenta con nosotros porque somos tu pueblo. Señor Jesús, tú necesitas que pongamos nuestros dones al servicio de todos. Cuenta con nosotros porque somos tu pueblo. Señor Jesús, tú necesitas cristianos alegres y apasionados por tu reino. Cuenta con nosotros porque somos tu pueblo. Señor Jesús, tú necesitas puentes y no muros. Cuenta con nosotros porque somos tu pueblo. Señor Jesús, tú necesitas seguidores valientes ante el futuro, que dejen atrás sus temores y cobardías. Cuenta con nosotros porque somos tu pueblo. Concluyamos este segundo día de ejercicios espirituales con el canto Un pueblo que camina por el mundo a manera de oración final.
Un pueblo que camina por el mundo gritando, ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer de un día más justo y sin opresión. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, libertador. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos el día de mañana en el tercer día de ejercicios espirituales. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pax et bonum.